¿Quién es realmente Jesús? Una gran cantidad de esfuerzos humanos han intentado descubrir quién fue realmente Jesús. Una tarea que ha dado resultados inútiles e infructuosos porque han hecho a un lado toda la evidencia más clara que de él se tiene y que nos ha sido dada, la cual está en las Escrituras. ¿Quién es realmente Jesús para usted? Señor secretario, ¿se ha leído los argumentos para este juicio? Sí, su señoría. Ok. Al exponer las evidencias en este tribunal por el secretario, señores del jurado y la corte, se declara abierto en este tribunal el debate jurídico. ¿Conoce usted un hombre llamado Jesús el Cristo? Le doy la palabra al señor procurador fiscal. Señores de la corte, que estos testimonios que tengan en cuenta, basándome en la cita de 1 de Juan 4:2, dar por sentado que los grupos cristianos proto-ortodoxos llamaron a los gnósticos una herejía del cristianismo. Pero de acuerdo con los académicos modernos, el origen de la teología gnóstica está estrechamente relacionado con medios sectarios judíos y sectas cristianas primitivas, que llevaron a Jesús a mostrarlo como solamente un espíritu, porque no podían entenderlo de otra manera, porque no lo podían creer, como está pasando hoy en día. Nos negamos a creerlo. La persona de Jesucristo en la visión gnóstica cree que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino como un fantasma, se aparecía y se desaparecía, sino que solo aparentaba ser físico y que su espíritu descendió sobre ese cuerpo en su bautismo, pero lo dejó justo antes de su crucifixión, o sea, utilizó ese cuerpo y ya, como una posesión o algo así. Tales opiniones destruyen no solamente la verdad sobre la humanidad de Jesús, sino también la expiación, puesto que Jesús no solo tuvo que ser verdaderamente Dios, sino también verdaderamente humano. Él salió del vientre de María y físicamente fue real, fue palpable, quien realmente sufrió y murió sobre la cruz a fin de ser un sacrificio sustitutivo y aceptable por el pecado que tenemos. El punto de vista bíblico sobre Jesús afirma su completa humanidad, así como su completa deidad. El apóstol Juan se enfrentó directamente con el gnosticismo, que fue una de las primeras herejías, una de cuyas ramas dijo que Cristo vino sobre Jesús en su bautismo. Afortunadamente, la iglesia primitiva fue casi unánime en reconocer estos pergaminos gnósticos como una fraudulenta falsificación que expone falsas doctrinas acerca de Jesucristo, la salvación, Dios y cada una de las demás verdades cruciales del cristianismo. Gracias a la labor del Espíritu Santo, se pudo identificar el engaño de lo que tenía esta secta de gnósticos. ¿Cómo podemos ver eso hoy? Sencillo, el origen del gnosticismo es de carácter psicológico e histórico. Por lo tanto, para la comunidad que presento, pido al tribunal que solo se tenga en cuenta como hecho histórico y no como base fundamental de la palabra de Dios. Porque si una secta habló de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es porque tenían evidencias de su existencia, mas no lo que ellos creían y divulgaban.
Es demostrable lo histórico desde el génesis de la humanidad. Se dice que gran parte de la ciencia sostiene que la persona de Cristo nunca existió. Esa es una afirmación rotundamente falsa. La ciencia histórica en su inmensa mayoría no sostiene tal cosa. De cualquier modo, existen argumentos para demostrar científicamente la existencia de Jesús, pero suficientes. Lo cierto de todo esto que estamos exponiendo es que Jesús fue un ícono entronizado en un pendón de maniqueo después de su muerte y resurrección, porque al ser humano le encanta controlar la fe de los demás. Dentro de su sistema de creencias, Jesús de Nazaret fue comparado con un Zoroastro o el Buda, que habían sido tres predecesores de lo que se conoce como los gnósticos del cristianismo. Geresatín. Gracias, señor juez. No más. Tiene la palabra, señor abogado defensor. Señores del jurado, en este momento queremos saber si realmente hay un Jesús histórico, un tal Jesús de Nazaret. Por lo tanto, solicito pruebas. Sí, que se demuestre con evidencias históricas de la existencia de un hombre llamado Jesús de Nazaret. El Cristo. Hasta el momento, ya no se han encontrado evidencias arqueológicas que permita verificar la existencia de Jesús de Nazaret. A diferencia de lo que ocurre con otros personajes de la antigüedad, donde se encuentran evidencias arqueológicas que permiten verificar que sí existieron. Sin hallazgos de la arqueología no puede probarse la existencia de Jesús de Nazaret. Solo se ha hallado sitios donde se menciona su ministerio. La pregunta que seguimos haciéndonos hasta ahora: ¿existió Jesús? Algunos expertos ven en Jesús un revolucionario social, casi comparado como el famoso Che Guevara, algo así, cuya verdadera misión era cambiar el régimen, así de sencillo, no salvar almas. El nombre del amuleto no era Jesús, era un seudónimo para Osiris, el famoso dios o divinidad, llamado Dionisus. Dios que es un dios pagano en la cultura mediterránea antigua. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Que Jesús nunca existió, bueno. Lo importante es que debemos demostrar aquí que Jesús existió. Fue un mito creado por algún sector de judíos del primer siglo. Eso queda demostrado ya. Que lo modelaron después con otros dioses paganos muertos y resucitados, y hoy día se ve en esa religión cristiana, llámese católica, protestante, ortodoxa o evangélica. Se está viendo. Creo que entre otras cosas los que más tienen ese estilo de mostrar su religión son los católicos, con santitos aquí, santitos allá, la Virgen de no sé qué. Entonces, ¿qué? ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos nosotros creyendo? ¿Un mito? Mire, dice Freck, autor de los misterios de Jesús, o sea, ¿cuál fue el Jesús original? ¿Un dios pagano? Eso es lo que él pregunta. Lo que estamos diciendo es que la historia de Jesús es una alegoría, una parábola, si se puede interpretar, de un viaje espiritual. El debate que hoy tenemos en esta corte es sobre la existencia de Jesús, que ha llevado a una curiosa inversión de papeles.
Dos de los eruditos del Nuevo Testamento que están liderando el camino en defensa de la existencia de Jesús tienen la reputación de atacar, sí, no defender el cristianismo tradicional. Hermann, por ejemplo, es un gnóstico que ha escrito libros que argumenta que prácticamente la mitad del Nuevo Testamento fue manipulado y sigue manipulado por aquellos jerarcas de las iglesias. Otro defensor de la existencia de Jesús es Jean-Dominique Crozat, un erudito del Nuevo Testamento que ha sido llamado hereje por su misma comunidad, porque sus libros desafían algunas enseñanzas cristianas tradicionales. Mire eso. Si Dios se hizo hombre, entonces nos formulamos la siguiente pregunta. ¿A qué sería semejante? A ver, quiero que el señor procurador nos responda. ¿A qué sería semejante? ¿O es que poseía Jesús los atributos de lo que se conoce como Dios? Señores del jurado, para comenzar a responder estas preguntas, debemos primeramente responder a otra pregunta. Es que nos llenamos de preguntas. Es decir, ¿por qué Dios se haría hombre? A ver, siendo Dios, a ver. No digo más, su señoría, por ahora. Tiene la palabra, señor procurador. Su señoría, cito otro testigo. Dígale su nombre y ocupación a la corte. Mi nombre es Lee Strobel. Soy profesor de pensamiento cristiano de la Universidad Bautista de Houston y autor de más de 20 libros sobre el cristianismo, entre ellos El caso de Cristo. Por favor, ¿quiere usted explicarle a este tribunal qué evidencia hay sobre la existencia histórica de Jesús, por favor? Absolutamente, más allá de cualquier duda razonable. ¿Cómo? En realidad, este tribunal ya lo afirmó cuando nos llamaron a orden y me dieron la fecha. Nuestro calendario se ha dividido entre AC y DC, basados en el nacimiento de Jesús, que sería toda una hazaña si nunca existió. Más allá de eso, el historiador Gary Habermas enumera 39 fuentes antiguas para Jesús, donde enumera más de 100 hechos reportados acerca de su vida, enseñanzas, crucifixión y resurrección. De hecho, la evidencia histórica de la ejecución de Jesús es tan fuerte que uno de los estudiosos del Nuevo Testamento más famoso del mundo, Gerd Ludermann de Alemania, dijo: la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Ahora, hay muy pocos hechos de la historia antigua que un historiador crítico como Gerd Ludermann diga que es indiscutible. Y una de ellas es la ejecución de Jesucristo. Discúlpeme, pero usted es creyente, ¿no es así? Un creyente de la Biblia. Culpable de los cargos. Dígame, ¿esto no influenciaría su percepción de la probabilidad de que Jesús existió? No, porque no es de percepción. Podemos reconstruir los hechos básicos acerca de Jesús de fuentes que no son cristianas, fuera de la Biblia. Y Gerd Ludermann es un ateo. En otras palabras, podemos probar la existencia de Jesucristo solamente con el uso de fuentes que no tienen ninguna simpatía hacia el cristianismo. Como el historiador agnóstico Bart Ehrman dice, Jesús verdaderamente existió, nos guste o no. Lo pongo de esta forma. Negar la existencia de Jesús no hace que se vaya. Simplemente demuestra que no habrá ninguna prueba que los convenza. Gracias. No más preguntas, su señoría. Gracias. Ahora formulamos el siguiente interrogante. ¿Es razonable que un hombre que se atrevió a hacer prodigios y milagros donde no se podía ocultar en beneficio de la humanidad no hubiese tenido un nacimiento milagroso, como es el concepto virginal, sino que hubiese nacido de la manera ilegítima, desgraciada, que cualquier hombre puede demostrar? Para muchos, tal vez tenga esta duda, dado su naturaleza caída, su incapacidad de ver las cosas sobrenaturales, y por lo tanto son ciegos para el reino de Dios. Jesús de Nazaret es una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad. Pese a ello, resulta irónico
que la investigación histórica bíblica, que cuenta con una tradición de más de 2 siglos, el evangelio que presuntamente contaría con un conocimiento de primera mano de la vida de Jesús, ha sido totalmente denigrado como ahistórico. Eso quiere decir que sus detractores han querido desvincularlo en relación al tiempo y espacio. Es un fenómeno de carencia de arraigo al espacio y de la conciencia de la pertenencia de una continuidad histórica. Bueno, que deja al margen en la búsqueda del verdadero Jesús, el Jesús histórico, no el que vemos en las películas, en los dibujos, por aquellos que tratan de enlodar y desacreditar la figura de Cristo. Un ejemplo que hoy en día muchos comulgan es la destrucción nietzscheana de los valores en la doctrina de Cristo. Es además la destrucción de una religión que había aniquilado los valores de la antigüedad. Nietzsche respalda un retorno a la antigüedad grecorromana, que había colocado la autodeterminación en el centro de su filosofía y reconocimiento de la tragedia de la existencia humana. ¿Cómo murió él? Dando una explicación por qué el Evangelio de Juan es tan distinto a los sinópticos, además de teológico en su intencionalidad. Sin embargo, el cuarto Evangelio es a su vez el más terrenal de todos, si lo queremos mirar el de Juan, y el que cuenta con mayor constatación a través de evidencias arqueológicas. Juan contiene más referencias empíricas en el sentido de sensoriales, más referencias topográficas y más elementos arqueológicamente constatados que los otros evangelios juntos, ya sean canónicos o no. Esto es un hecho contrastable que provoca una cierta controversia en las teorías tradicionales sobre el carácter, origen e implicaciones del Evangelio de Juan, puesto que cabe entenderlo mejor como un evangelio terrenal. La crítica que hace Nietzsche al monoteísmo occidental y en particular a la religión cristiana se ubica en la tradición de la crítica a la religión del siglo XIX, que tenía sus raíces en la filosofía de la Ilustración y que alcanzó su cúspide después del derrumbe del sistema hegeliano. Aquí hay 2 enfrentamientos, 2 cosmovisiones, donde se cuestionó la moral occidental como nadie lo había hecho por Friedrich, Marx y Stirner. Partieron del hecho irrefutable de la muerte del monoteísmo judío y cristiano, y su ateísmo era tan radical e inapelable como el de Nietzsche. Dejemos por ahora esas filosofías. En medios académicos, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en el torno al año 30. Mire que los académicos lo aceptan. Y ellos saben que fue bajo el gobierno de Poncio Pilato. A diferencia de lo que ocurre con otros personajes de la antigüedad, no existen evidencias arqueológicas que permitan verificar la existencia de Jesús de Nazaret. La explicación principal que se da a este hecho es que Jesús no alcanzó, mientras vivía, una relevancia suficiente como para dejar constancia en fuentes arqueológicas, dado que no fue un importante líder político, sino un sencillo predicador itinerante. Si bien los hallazgos de la arqueología no pueden ser aducidos como prueba de la existencia de Jesús de Nazaret, sí confirma la historicidad de gran número de personajes, lugares y acontecimientos descritos en las fuentes de los evangelios. De la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús. Todas las fuentes para la investigación histórica de Jesús de Nazaret son, por lo tanto, textos escritos por otros autores,
que la mayoría no eran seguidores de Jesús. El más antiguo documento inequívocamente concerniente a Jesús de Nazaret es el llamado papiro P52, que contiene un fragmento del Evangelio de Juan y que data, según los cálculos más extendidos, de unos 125 años aproximadamente, es decir, casi un siglo después de la fecha posible de la muerte de Jesús, hacia el año 30. Si bien los testimonios materiales referentes a la vida de Jesús son muy tardíos, la investigación filológica ha logrado reconstruir la historia de estos textos con un alto grado de probabilidad, lo que arroja como conclusión que los primeros textos sobre Jesús, entre esos algunas cartas de Pablo, son posteriores en unos 20 años a la fecha probable de su muerte y partida, y que las principales fuentes de información acerca de su vida, o sea los evangelios, se redactaron en la segunda mitad del siglo I. Existe un amplio consenso acerca de esta cronología de las fuentes, al igual que es posible tomar datos, aunque muy escasos, testimonios acerca de Jesús en fuentes no cristianas entre la última década del siglo I y el primer cuarto del siglo II. Al referirse al nacimiento virginal de Jesús, está apoyada en la concordancia que se había escrito desde el Génesis 3:15, pasando por Isaías 7:14, donde se testifica que el nacimiento virginal sería señal del Señor mismo. Albert Schweitzer, teólogo y misionero del siglo XX, dijo que buscar a Jesús en la historia es como mirar hacia abajo, un pozo oscuro que solamente verás tu propio reflejo. Sugirió que nunca habrá una respuesta que satisfaga a todos. Jesús en la historia, el verdadero Jesús, dice Schweitzer, y seguirá siendo un extraño y un enigma para muchos, alguien que siempre está por delante de nosotros, ya que solo se puede entender por medio de la fe, si se puede decir de esa manera. Me he extendido un poquito, señor juez y jurado, pero este tribunal que está escuchando y viendo estas pruebas, tienen que ustedes tomar una decisión. Si Jesús fue una persona, un mito, un pagano o un salvador. Gracias, Señor.